El tema por necesidad son los pasados comicios electorales del 19 de mayo 2024 en la República Dominicana. Lo que no se dice no existe y lo que se repite se convierte en realidad aunque no sea verdad. Es premisa de la percepción, un término al que se ha dado una cabida estrepitosa, diría yo, en los últimos 4 años, porque ha influenciado no solo tendencias, sino literalmente inclinado la balanza en términos del sistema democrático. Pero es importante entrar en los aspectos que hacen dar una lectura más real, verdadera y auténtica sobre lo que implica la democracia en la República Dominicana y la representación a través de su sistema de partidos políticos. Circunscribirnos a la legalidad, legitimidad y gobernabilidad, porque son 3 factores que forman uno en sí mismo. La legalidad de los procesos no necesariamente implica legitimidad de los mismos, porque ahí es donde vamos a ver el elemento de la democracia completamente. La mayoría viene siendo una representación de la democracia para poder ganar. Sin embargo, vamos a analizar qué significa la mayoría para las pasadas elecciones presidenciales y congresuales de la República Dominicana, así como también referir otros aspectos que van vinculados y aunque históricamente relegados, hoy en día tienen un realce distinto. Me refiero a la abstención electoral y los delitos electorales. 2 alas de una misma ave que llevan un vuelo contrario a los principios de la democracia y sobre todo de una representativa. Para concluir con el llamado a modificar la Constitución y una reforma fiscal con la que estrenó los resultados gananciosos el presidente Luis Abinader con su reelección y una línea pequeña, así como en los contratos, sobre el método de Hunt. Sobre estos puntos abarcaremos las elecciones en República Dominicana. 8.145.545 votantes hábiles. Pero recordemos que los dominicanos, de acuerdo al más reciente censo, estamos rondando los 11 millones de dominicanos. ¿Qué significa esto? Porque tenemos en paralelo un altísimo nivel de abstención que solo ha ido incrementándose con el pasar de los años. Históricamente, el nivel de abstención llegó a un punto en donde verdaderamente debemos cuestionarnos la legitimidad de los procesos. Porque ganar una mayoría sobre una minoría no se corresponde con los parámetros que implica ganar en sana democracia. Pero con esto quiero hacer una salvedad. Hablamos de que a nivel de abstención estamos muy cerca del 50% del electorado y se divide el patrón en los dominicanos que estamos en la República Dominicana y los que votan en el exterior, estando concentrado el voto puro y duro en Santo Domingo y el voto exterior, porque fuera de la República Dominicana estamos hablando de un voto de casi 1 millón de dominicanos, ya cerca, como diría aquella célebre canción, del primer millón. ¿Y cómo podría ciertamente incidir en los resultados electorales? Pero ¿qué vimos en estas pasadas elecciones del 19 de mayo? A nivel nacional, la Junta Central Electoral tuvo una participación destacada en términos de organización. Sin embargo, a nivel internacional fue exactamente lo opuesto. Más de un 80 y 82% en muchos puntos de abstención le dejan claro a usted que hay un problema. ¿Pero de qué índole? Veamos, porque de acuerdo a denuncias electorales que fueron repetidas en gran cantidad, habían votantes que han estado históricamente registrados en el país que aparecían registrados en padrón exterior. La mayoría de ellos ni siquiera ha tomado nunca un avión para ir a estos países en donde hoy en día están registrados.
Eso explica en gran medida la ausencia en las urnas extranjeras. Pero no es lo único que lo explica. También hay que ver por el tema de la percepción. Recordemos una agresiva campaña política electoral por parte del oficialismo en donde les decía al pueblo que ellos estarían ganando con más de un 70%, que las encuestas todas apuntaban en esa dirección. El resultado evidentemente fue muy distante, completamente diferente a ese 70% que a través de diferentes mecanismos como encuestas y publicidad propiamente hablando resultó. Pero ¿qué sucede cuando se promueve repetidamente una misma historia? Como dije al iniciar, se convierte en realidad aunque no sea verdad, y eso influye hasta el punto de determinar en un voto o en un omitido, que en este caso contribuiría a la abstención, porque también es una forma de abstenerse de manera indirecta, precisamente porque mucha gente puede pensar equivocadamente que al proyectarse un porcentaje tan alto no va a significar nada su voto en esa dirección que supuestamente se apunta. Sin embargo, la realidad de esta ganancia sobre el 57% de la reelección del actual presidente Luis Abinader es que el PRM obtuvo un 48%. Ya no estamos hablando del 57%, sino de 48% sobre los votantes, porque ese prácticamente 10% para llegar al 57% se lo otorgó el vínculo de las alianzas. De manera que por sí mismo el partido de gobierno no llegó siquiera a la mitad del electorado que fue a las urnas. Ya no hablamos solo de los que están hábiles para votar, sino que dentro del universo hábil para votar solo fue una parte muy cuestionable, porque estamos hablando de que la verdadera mayoría no fue a las urnas. Entonces tendríamos que analizar sobre los que votaron el porcentaje que lo hizo por el partido de gobierno, sumado a la resta de los que no votaron en lo absoluto, además de lo que sucedió con el voto exterior, dislocaciones, se citaba un lugar y ahí no había absolutamente nada, pero tampoco una información que pudiera orientar a los votantes. Por otro lado, retrasos como en Nueva York, distintos puntos por igual, donde al mediodía todavía no habían abierto los lugares para ejercer el voto, pero tampoco había nadie de la Junta Central Electoral orientando al respecto, lo que hizo que muchas personas sin información, sin orientación, luego de horas en el lugar, tuvieran que irse sin ningún tipo de respuesta. Otros se quedaban en el lugar y luego cerraban las votaciones, incluso antes de tiempo, cuando abrieron luego del mediodía. Todas estas irregularidades, evidentemente, que hicieron un impacto en esa cantidad de votantes que ronda el 1.000.000. Eso quiere decir que la tendencia que hubiese a nivel del exterior se vio perjudicada cuando se le negó el acceso al voto. Y hay muchos casos que han dado la vuelta al mundo como estos. Me quitaron mi derecho al voto. No pude ejercer mi derecho al voto. Yo aparezco como que yo viaje a Inglaterra, que estoy inhabilitado. Y yo nunca he viajado a Inglaterra, ni tengo pasaporte europeo. No sé cómo diablo es eso. Mi gente, hoy me dirigí al colegio donde siempre voto, a la mesa donde siempre voto, que incluso está en el mismo lugar que hace 4 años. Y cuando me presento, me doy con la situación de que estoy inhabilitado porque supuestamente me registré o me registraron en un padrón en Inglaterra, en Madrid. Estoy empadronado en Madrid. Aparece padrón en Madrid, pero registrado en un colegio en Inglaterra, que voto en Inglaterra. Busqué, investigué, tengo la información ya de dónde voto, lo voy a estar dejando. Le tiré foto también al cuadernillo de la chica. Quiero llegar hasta la última, yo voy a investigar esto, ¿tú me entiendes? Porque yo quiero saber cómo carajo o quién me registró en otro país, en otro padrón, o sea, sin yo ni siquiera tener un pasaporte europeo, sin yo ni siquiera haber viajado allá. ¿Cómo me registran en Inglaterra, en Londres, en Madrid? Yo ni siquiera tengo pasaporte europeo, no, nunca he viajado a Inglaterra. Fui empadronada sin mi consentimiento fuera del país, en Italia. Nunca he votado en Italia. He votado muchas veces aquí en mi barrio. He votado en la pandemia, hace menos de 4 meses. Siempre he estado empadronada aquí.
Hoy, el día de las elecciones, me encuentro con la sorpresa de que se me priva de mi derecho y hasta me dijeron que saliera del recinto. Estoy indignada porque no pude votar por mi presidente. Y así cuando fui, muchas personas, o sea, las mismas voluntarias que estaban trabajando ahí me dijeron que cientos de personas tuvieron el mismo problema. Eso es trampa, eso es injusto. Que sin avisarle a una persona, se le prive de su derecho y se entere el mismo día de las elecciones. Me dijeron que vaya a la Junta, pero ¿qué voy a hacer yo yendo a la Junta cuando ya no pude votar? Eso, alguien debe hacerse eco de eso, porque si eso fue en un recinto, cientos de personas, imagínense los millones de personas que no pudieron votar porque a alguien le dio la gana de en un sistema robarle el voto a las personas. Así que alguien tiene que hacerse cargo de eso, porque eso fue muy injusto. Habría que hacer el cálculo también en la división del voto que se fue a oposición, del voto que corresponde a nómina pública, y ahí me detengo. En la nómina pública tenemos un universo de aproximadamente 1 millón de dominicanos, sin contar otras dependencias estatales que podrían incrementar mucho más este número. De manera que, si nos vamos a los números puros y duros, podríamos calcular que realmente se produjo una reelección de mayoría sobre minoría literal. Por eso entiendo, más que obligar a ejercer ese derecho al voto, lo que se debería es establecer un mínimo como requisito obligatorio para legitimar los resultados. Pero esta historia no es nueva. También sucedió con el mismo presidente Luis Abinader en las elecciones del año 2020, agregando que en ese momento el contexto por todos conocido y padecido era el de una pandemia en pleno apogeo, elecciones suspendidas por primera vez en el país, febrero 2020, y un gobierno instalado por prácticamente 2 décadas con absoluto poder. Y aún así, incluyendo aliados, el presidente Abinader obtuvo un 52%. En este momento no tenemos pandemia, tampoco elecciones suspendidas, ni prácticamente 2 décadas de un partido oficialista con absoluto poder. ¿Qué quiere decir esto? Que si calculamos, hacemos una comparación entre 2020 y 2024, encabezados por el presidente Abinader, tenemos que de ese 52.52% año 2020 y el 57.45% con aliados del 2024, y vemos el universo que votó y el que no lo hizo o votó por otra preferencia electoral, ahí está la verdadera respuesta. Y por eso es que establezco la legitimidad, no solo la legalidad, y esa legitimidad que permite entonces la gobernabilidad. Por eso es legítimo, dado a este esquema legal que deslegitima el fondo de la democracia, cuestionarse cómo manejar, en este caso, a más de la mayoría con respecto a la abstención y voto diferente al oficialismo. La respuesta está en 3 puntos esenciales que están sucediendo en este momento. ¿Cómo manejar a más de la mayoría sin tener favorabilidad de causa? Primero, con la ley de la nueva DNI, 1-24, sumado al Tratado de Pandemias que precisamente este 24 de mayo inicia el proceso para firmarlo hasta el 1 de junio, concluyendo con la concentración y no separación de los poderes del Estado bajo el poder de su partido. Es lo más parecido al poder absoluto de una dictadura. También a esto habría que adicionar los favores, condicionamientos y compromisos de alianzas con más de una 20
treintena de movimientos y partidos políticos que acompañaron la figura del presidente Luis Abinader para la boleta electoral de estos comicios del año 2024. Es legítimo preguntarse en términos de gobernabilidad, legitimidad y legalidad. Es importante en ese sentido también referirnos a los delitos electorales y el peso o los pesos en el proceso. Por lo general, hay una mala costumbre, la cual se hace ley, de entender que lo pasado pisado. Sin embargo, es lo que nos ha mantenido sumidos en este círculo vicioso que destruye no solo el sistema partidario que debiera ser representativo del pueblo, sino que destruye todo fundamento de sana, sólida y robusta democracia. ¿De qué valen las leyes que establecen lo que es un delito electoral y su persecución si en primer lugar no hay fiscalización por parte de las autoridades llamadas a los fines? Si está ausente el elemento de la fiscalización, ¿podría haber persecución y posterior régimen de consecuencias? La respuesta es no. Y eso es lo que tenemos en cada torneo electoral. El pueblo no elige. Cuando se dan estos elementos, el pueblo es el último que elige y debe someterse entonces a un sistema que no eligió, pero que está llamado a obedecer. Sumamente peligroso. Sobre todo cuando queda en entredicho la separación de los poderes del Estado. Recuerden que uno de los puntos de la citada Ley 1-24 de la nueva DNI en su artículo 13 es la discrecionalidad de la figura del presidente de la República para decidir si colabora o no con el Ministerio Público en cualquier señalamiento de corrupción y crimen organizado. ¿Así se combate la corrupción? ¿Con discrecionalidad y sin transparencia? Porque también en nombre de la seguridad no se compartirían las informaciones pertinentes, pero también en nombre de la seguridad a usted lo pueden despojar de derechos fundamentales. Ya más que un peligro es una alarma declarada. Más que separación es una concentración del poder judicial, poder legislativo, en donde para estas elecciones del 2024, pasando balance, tenemos que de 190 diputados en la Cámara Baja, prácticamente en más de un 80% está compuesto por el partido oficialista. Y si vamos a la Cámara Alta del Senado, 29 senadores de 32 del PRM. Solo 3 corresponden a la fuerza del pueblo y no hay otro tipo de representación. ¿Le sugiere siquiera esto algún tipo de contrapeso democrático? Porque los hechos demuestran que no. Concentración del poder legislativo. Discrecionalidad en el Poder Judicial. Además de recordar, recientemente tuvimos una reconfiguración del Tribunal Constitucional donde todo conflicto no solo se dirime, sino que concluye. Y ya está compuesto precisamente por personas que están estrechamente vinculadas a la línea oficialista del presidente Abinader. Y el Poder Ejecutivo, como su nombre lo sugiere, ejecuta. Otro punto. La modificación a la Constitución, y es necesario volver a traer a colación el patrón de reordenamiento jurídico al que he hecho referencia en múltiples ocasiones, precisamente para amoldar este esquema de unipoder. Sería la única forma de poder manejar una mayoría sacada de una minoría, más que un manejo, un control. Soy y seré el presidente de todos los dominicanos y dominicanas, de todos, sin distinción, sin sectarismo y sin colores partidarios. Y ahora toca seguir profundizando los cambios y las reformas. Los cambios que hemos hecho van a ser irreversibles. No hay vuelta atrás. La República Dominicana ha cambiado y ha cambiado para siempre. Estas elecciones también fijarán un punto de inflexión en nuestra institucionalidad, porque garantizaré al país promover una reforma constitucional que espero que sea la última y que evite que la continuidad en el poder dependa del capricho personal del presidente de turno. Esta victoria electoral, en mi caso, es la última.
porque respetaré los límites en la Constitución en los términos de la reelección. En enero de este mismo año, él emitió el primer decreto del año, paradójicamente, con la misma numeración de la infame ley de la nueva DNI, 1-24. Y en este decreto hablaba de regular la publicidad estatal como una forma de dar respuesta a la queja colectiva. Sin embargo, cuando leemos entre líneas y la literalidad de muchos aspectos, la verdad es que no va a reducirla, sino a redistribuirla para mejor alcance. Pero no solo esto, sino que como era un tema electoral, y eso fue lo que generó la molestia, él menciona el tema electoral y pone entonces el inicio de las ejecuciones que implica el decreto para junio de 2024, cuando ya los 2 torneos electorales habrían pasado, las elecciones municipales y las elecciones presidenciales y congresuales. No hubo nunca una intención de que la regla fuera hecha para que le aplicara. Otro aspecto dentro de la modificación a la Constitución sería plantearnos cuando él establece que lo haría para poner más requisitos a la elección de un presidente. Ojalá y no sea para extender los periodos presidenciales. Les invito a conocer más profundamente sobre las matemáticas electorales, que son distintas a las ciencias matemáticas que resultan exactas. Perder puede ser ganar. Perdió para el público el escaño senatorial del Distrito Nacional, pero algo habrá de ganar, porque las inversiones no pueden ser gastos. Y ahí entonces viene el nuevo elemento dentro del tablero con la reconfiguración y reordenamiento jurídico, hablando del Ministerio de Justicia y algunos vínculos con la Procuraduría General de la República, independientemente de que Guillermo Moreno es político, que sería un primer impedimento, porque no habría imparcialidad, preside un partido político por demás y ha sido aliado al presidente de la República. ¿Podría entonces garantizarse, en primer lugar, la imparcialidad, que es definición en sí misma de la justicia? Cuando hay un condicionamiento de fondo porque hay conflicto de intereses, se sale del esquema de justicia. El presidente de la República dice: soy y seré el presidente de todos los dominicanos y dominicanas, sin distinción, sin sectarismos y sin colores partidarios. Tiene razón, ya no habrán colores partidarios, porque están concentrados en el de gobierno, así como también ser el presidente de todos dentro de la minoría que él eligió, minoría que hay que también pasar la criba y establecer que prácticamente 1 millón de estos corresponden a la nómina pública. Haga usted mismo el ejercicio del cálculo para que establezca quiénes eligieron verdaderamente la reelección del presidente Luis Abinader, con una abstención rondando el 50% absoluto, y luego, dentro de los que ejercieron su derecho al voto o que les permitieron ejercerlo, está dividido también, porque no fueron todos para él. En los alrededores de colegios electorales como Colegio de La Salle, Distrito Nacional, República Dominicana, había propaganda electoral, encargados de partidos con esos gafetes enormes de su candidato con el número para votar. Y la lista continúa. Pero incluso antes del día de los comicios, había manifestaciones y mítines públicos en avenidas principales como la avenida Abraham Lincoln. Entonces, ¿entienden ya por qué el valor de la ley cae en saco roto? Porque si no hay una fiscalización por parte de las autoridades, tampoco habrá persecución. Y lo que no se dice no existe. Y lo que no se hace, pasado pisado. Y por eso es que se sigue repitiendo. Porque no vamos al fondo de lo que ha generado el problema. Y el problema solo crece, dejando en manos de unos pocos a la mayoría. Por eso la mayoría no puede ser silente. Por eso la abstención es un voto en contra del propio dominicano. Por eso la percepción es tan peligrosa que debe uno verdaderamente hacer su tarea, parte del deber y ese derecho de informarse y entender que no todo lo que se dice es, no todo lo que brilla es oro.
Con una regla de 3 establecemos lo que acabo de explicarles para que entiendan dónde está la verdadera mayoría y que no incidió con el voto que ha ganado. Pero la realidad es que la única regla de 3 que le gustaría sumar al gobierno y que le apliquen es la de los 3 poderes del Estado, en donde no haya separación sino concentración. Para muestra un botón. Ya tenemos un Senado completamente oficialista, a excepción de 3 senadores que corresponden a otro partido, no a otros. No hay contrapeso democrático. Quienes estaban llamados a votar en el exterior, la mayoría no pudo ejercer su derecho al voto, más de un 82% de abstención, y no necesariamente porque no quisieron ir a las urnas, es que se las quitaron. En primer lugar, la dirección que dan es falsa, porque en realidad no la hemos encontrado. Cuando la encontramos aquí, supuestamente era allá. Entonces, en ese lugar está cerrado, no lo abrieron. Casi ahora estaban abriendo las urnas. Pero son ya las 12 del día. Esa es la dirección. Y nosotros estamos en Cedar Avenue, que no hay un baño donde la persona ir al baño en caso de emergencia. Están las personas desubicadas, las personas están aquí desde las 8 de la mañana. No ha venido nadie de la Junta Central. Y todavía no se ha votado. No ha venido nadie de la Junta Central que haya venido a decirle a ustedes lo que está pasando. En absoluto. Legalidad, legitimidad y gobernabilidad van de la mano. La separación de poderes es sumamente importante porque la concentración de ellos lo contradice en términos democráticos. La abstención y los delitos electorales son los que verdaderamente no solo incidieron, determinaron en las pasadas elecciones de la República Dominicana. Les recuerdo que pueden suscribirse en nuestro canal de YouTube La Criba Karina Sánchez Campos, filtrando la verdad, además de nuestro correo electrónico karinasanchezcampos@gmail.com.